Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Leo Castaña nos va a brindar información muy importante de seguros automotores. En qué casos corresponde que la compañía se haga cargo del pago del siniestro y en cuáles no. Daniel Salaya va a repasar la actualidad del mercado inmobiliario y Alejandro Bianchi nos va a brindar información sobre lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Daniel Artana para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre el dólar, que en los últimos días mantuvo su tendencia descendente, cerrando hoy en torno a los 1.325 pesos, lejos del pico de 1.380 que se registró a finales de julio. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. No, gracias por invitarme. Bueno, Ale, una baja muy ligada, ¿no?, a las altas tasas de interés que hoy están ofreciendo los distintos instrumentos en pesos, ¿no? Sí, está pasando de todo en el mercado, ¿no? Primero, lo que hay que mencionar es que el Banco Central le devolvió a los bancos 16 billones de pesos. Hubo mucha volatilidad en las tasas. Primero bajaron, después parte de esa plata fue al dólar. El dólar subió, llegó a los 1.400 y como bien decís, eso empezó a generar sensación de que podía recalentarse la inflación. Hoy salió el índice de inflación, por cierto, 1,9%, acumula 36% en los últimos 12 meses y eso llevó a que los inversores empezaran a demandar más tasa en los instrumentos, sobre todo los de corto plazo, los que vencen antes de las elecciones de octubre. La curva está invertida, hoy los bonos más cortos rinden entre 55 y 60%, las LECAP, las famosas letras de capitalización, y los bonos un poco más largos, por ejemplo, si te vas a el vencimiento ya de febrero, bajas al 53, y si te vas a un bono más largo del año próximo, entre 40 y 37% las tasas. Claramente el mercado lee una potencialidad de que este aumento del dólar se traslade un poco más a precios, esta mayor liquidez que hay en el mercado también, y por eso, digamos, este escenario de mayores tasas que ha curvado la preferencia por el dólar. ¿Hoy recomendás posicionarse en instrumentos en pesos en lugar de en el dólar, Ale? Sí, ahí hay un juego, un trade-off, ¿no? Lo que se llama el carry trade versus dolarizarse. Me parece que hoy está, digamos, la balanza más inclinada para estar posicionado en pesos. Me gustan sobre todo los más largos en pesos, porque cuando vos haces la cuenta del REM, la expectativa de los próximos 12 meses, no los 36% de inflación de los que venimos, sino los 20% a los que vamos, contra una tasa del 40% que vos podés llegar a conseguir a un año, como por ejemplo en el TO26, me parece que ahí tenés 21 puntos de tasa real positiva que no se consigue en ningún país del mundo. Así que apuntás a eso, apuntás a los instrumentos más largos. Sí, en pesos y largo. Muy bien, fantástico. Bueno, nos vamos a trasladar ahora al mercado inmobiliario para repasar la actualidad de este mercado. Estamos para ello con Daniel Salaya. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, Daniel, una de las tendencias que se viene dando, ¿no?, en este 2025 se mantiene justamente el alza de los precios, esta tendencia que se inició en junio del 2023, ¿no? Sí, ininterrumpidamente. Por ahora levemente, viene más o menos el precio de las propiedades incrementándose a razón del 1% mensual, un 13% de junio 24 a junio 25, un poco todos expectantes a los resultados de las elecciones, pero bueno, con un interés creciente, cuando gente del mundo financiero como ustedes empieza a preguntar por el tema inmobiliario, es una gran noticia para nosotros porque ustedes siempre se anticipan a lo que va a pasar, así que... Bueno, justamente estás señalando, ¿no?, estás remarcando que en el último año hubo un incremento, me dijiste, del 12% sí, en el valor de las propiedades. Acá estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, te diría el promedio del AMBA, ¿no?
Esto no alcanza a compensar para los desarrolladores los fuertes aumentos del costo de la construcción, ¿no? El costo de la construcción aumentó desde el 24 acá en dólares un 127%, es mucho, Sí. Y los precios no validan semejante aumento. O sea que hoy las estrellas son las propiedades terminadas, las propiedades usadas, que realmente si ves la proyección que pueden tener, hoy es una de las estrellas de las inversiones, ¿no? Lo terminado, sufriendo los pozos, ¿no? Saliendo, ¿no?, de los desarrolladores, ¿no?, para aquellas personas que tienen un dinero y que están evaluando dónde invertirlo, ¿ves hoy al mercado inmobiliario como una oportunidad? Una gran oportunidad, ¿no? Hoy es una gran oportunidad, los precios creo que en Argentina están por el piso en tema inmobiliario, hay un gran margen de crecimiento, sumado a que hoy los alquileres están dando una muy buena renta del 6 al 7%, más el incremento que va a tener esa propiedad que está alquilada, ¿no? Entonces, eso está movilizando mucho el mercado. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el mercado inmobiliario en el próximo bloque, pero ahora vamos a brindar información de seguros y como les comentaba, ¿no?, en la apertura, vamos a hablar de un tema muy importante vinculado con los seguros automotores, ¿no? ¿En qué casos corresponde que la compañía se haga cargo, ¿no?, del pago de un siniestro y en cuáles no? Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, explícanos esto, que es realmente relevante, porque como me habías comentado, ¿no?, al llegar hay muchas dudas, ¿no?, Tal cual, sobre estos temas. Tal cual. A ver, esto es algo que en nuestra empresa, en Itinere, que trabajamos con más de 500 productores, constantemente nos dicen, hay que aclararle al asegurado, al cliente del productor asesor de seguros, hasta dónde cubre su póliza y hasta dónde no cubre, ¿verdad? Y vamos a empezar rápidamente por las 4 coberturas de automotor que hay, ¿no? Se enojan, ¿no?, con la compañía, se enojan con que el productor. El grave ¿no? problema es que se termina enojando con el productor pobre, vamos a ponerle entre comillas, porque en realidad el productor hace muy bien su trabajo, pero el cliente no termina de comprender por qué si contrata a través de un productor hay cosas que el productor de seguros no le puede resolver y le dice, tenés que ir a otra compañía, pero te lo defino rápidamente para tratar de que la gente lo pueda entender. Los problemas más habituales, ¿no? El problema más habitual, hay 4 coberturas, A, B, C y D. La A es la responsabilidad civil, que le diría al que contrata una responsabilidad civil, no le cubre absolutamente nada de su propio vehículo. Claro, simplemente si le hace un daño a un tercero. Bien, después en el medio tenemos la B y la C. La B es un todo total, como llamamos comúnmente en el mercado de seguros, y la C es un todo total más parciales en incendio y robo. Acá sí, si algo le sucediera a tu auto, en el caso de la B, si se incendia totalmente o lo roban, va a cubrir la compañía que contrató. Bien. Y en el tercero, en el caso de que es destrucción total, ¿no? Destrucción o robo total. Ahí ¿no? hay algunos matices, hay una B1 que no tiene la destrucción total. Hay que ver los detalles de la tiene. póliza. Hay ¿no? que ver los detalles de la póliza, pero tendríamos que hacer un programa ómnibus para hacer eso. No, se pueden comunicar, ¿no?, con nosotros, aquellas personas que tengan alguna duda respecto a los alcances de su póliza. Pero te defino con esto, porque la mayor cantidad de gente que tiene un vehículo que entra dentro de las pautas tiene la famosa terceros completo, ¿no? Y el terceros completo, el cliente dice, si tengo terceros completo y voy por la calle y me chocó a alguien, voy a mi productor de seguros y le digo, arreglame el auto. Y ahí se abre en 2 grandes universos, el contractual y el extracontractual o la responsabilidad civil. Si alguien te chocó y el responsable es el otro, por más que pagues un terceros completo, no te va a cubrir tu compañía, vas a tener que ir a la compañía del otro a reclamar como cualquier hijo de vecino, claro. Y ahí no sos cliente, con lo cual esa compañía te va a tratar como trata, digamos, a todo el mundo. Entonces hay que entender, y esto quiero que quede claro, no es el productor de seguros el que decide esto te lo cubro, esto no te lo cubre. En realidad es la póliza que está clara, pero justamente para eso están los productores, para ayudar al cliente a interpretar esas cláusulas que tiene la póliza, ¿verdad? Recordemos justamente en qué casos uno está protegido aún contra el choque de un incluso, obviamente, que sería esta cuarta que te dije, la cobertura D, que es el todo riesgo. Y el todo riesgo, hoy ya prácticamente no hay todo riesgo sin franquicia, en otra época sí hay que recordar ahí, claro, el detalle de la franquicia. El todo riesgo el sí pequeño detalle de la si franquicia. te choca otra persona y es responsable de otra persona, tu compañía, si vos pagas un todo riesgo, te va a cubrir todos los daños de ese choque, salvo la franquicia. Y acá también, ¿qué es la franquicia? Es la partecita que le va a tocar pagar a su asegurado sobre ese daño que le generó a otro. Muy bien, clarísimo, eso está especificado desde ya en la póliza. Muy bien, con esta información realmente importante que podés, como siempre decimos, volver a encontrar en el canal de Café Financiero en YouTube. Terminamos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información.
¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Cada vez que contratás un seguro de Life, también ayudás a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Los riesgos se ven chicos cuando el seguro es grande. Conoce nuestro seguro de ART, que no solo te brinda tranquilidad, sino que también refleja tu compromiso con la seguridad y el bienestar de tu equipo. Asegurar a tus trabajadores es una forma más de proteger a tu pyme. Y APSER ART. Trabajamos para que todos trabajen seguros. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. www.argentina.gov.ar/SRT 0800 666 6778. Muy bien, abrimos este segundo bloque con información sobre la actualidad del mercado inmobiliario. Continuamos repasando este tema que iniciamos en el bloque anterior, y una de las estrellas de este mercado en estos últimos años ha sido el crédito hipotecario, que ha crecido fuertemente. Sin embargo, vienen apareciendo cuellos de botella por el lado de la oferta. ¿Qué está sucediendo, Daniel, con esto? Bueno, después de un año 2024 con muchísimo crédito hipotecario, hoy están representando el 20% de las operaciones que se están realizando todavía. Pero bueno, los estímulos que hicieron que el año pasado al unísono 20 bancos salieran a prestar, bueno, generó un cuello de botella que hoy las tardanzas en aprobación están ralentizando. De todas maneras, todavía estamos con las tasas viejas. Quedó solamente el Banco Nación ahí con una tasa del 5%, todos están hoy encima del 8-9%. Claro, subieron las tasas de interés, ¿no? Subieron las en los tasas últimos de interés, meses. lo cual se le aleja a muchas personas el poder llegar a su propiedad con su relación cuota-ingreso, ¿no? Claro. Por más que se permite que los familiares sumen como garantes y demás, hasta 6 personas pueden ser garantes de un mismo crédito hipotecario. Pero bueno, hoy hay un cuello de botella. Los bancos el año pasado tuvieron estímulos para salir a prestar. Hoy los bancos tienen que empezar ya a prestar con la suya. Claro. Y realmente tomar plata 90 días y prestar a 20 años no es algo fácil. Pero bueno, hay bancos que siguen prestando, todos los bancos siguen prestando con tasas un poco más altas, que todavía que aconsejo que aún tomarlas, porque la propiedad viene en ascenso. El stock cayó mucho de propiedades. Cuando el stock cae, no es parejo, no se van las mejores, las peores, se van las mejores. Entonces hoy el mercado está en los inicios de seguramente un fuerte aumento, ¿no? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Muy bien, vamos a cerrar el bloque ahora con información de lo sucedido en los mercados de capitales, pero ahora trasladándonos al ámbito internacional, donde hoy tuvimos nuevos máximos históricos en los principales índices bursátiles de Estados Unidos, impulsados por la perspectiva de que en la próxima reunión de la Reserva Federal van a bajar las tasas de interés, y se apuesta también por 2 bajas más antes de que finalice el año. Algo bueno, ¿cómo moverse en este escenario de máximos históricos y tasas en baja, ¿no? Como vos decís, el mercado leyó muy positivamente el número de inflación que salió ayer, 0,2% mensual, que termina siendo un 2,7% interanual, todavía por encima del 2% que busca la Reserva Federal, pero sí, por lo menos, no hubo nuevos aumentos, ¿sí? Y se nota cierta estabilización en este índice de inflación, en ese número.
Y cuando uno mira los futuros del mercado, puede notar que las apuestas hoy son que va a haber no solo en la próxima reunión, el 17 de septiembre, sino que en octubre y en diciembre, tal cual. 3 bajas consecutivas espera el mercado de 25 basis points en cada tasa. Entonces cerraríamos el año en 3,75. Eso para el mercado es un boom. Nos queda, Ale, un minuto. ¿Cuáles son tus recomendaciones en este contexto que se está planteando? Bueno, aprovechar el boom del mercado en activos que tengan, digamos, algún tipo de impulso. Dentro del boom están las criptomonedas. Siempre te vengo hablando del Bitcoin. Ya casi estamos en los 125.000 que te prometí en algún momento. 122.800 hoy. Tenemos que mostrar ese video porque es cierto. Lo dijiste, creo que en octubre del año pasado. Estamos en 122.800 y yo te diría que hoy una alternativa interesante es Bitfarms, una minera de Bitcoin que además se está metiendo en el mundo de la inteligencia artificial. O sea, los dos grandes drivers que tiene hoy el mercado en el mundo se concentran ahí y vale $1.29, siendo que valió en algún momento 4 o 5 dólares. Muy bien, para tener en cuenta entonces, cerramos con estas recomendaciones de Alejandro Bianchi. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Artana. Los riesgos se ven chicos cuando el seguro es grande. Conoce nuestro seguro de ART, que no solo te brinda tranquilidad, sino que también refleja tu compromiso con la seguridad y el bienestar de tu equipo. Asegurar a tus trabajadores es una forma más de proteger a tu pyme. Y Abser ART. Trabajamos para que todos trabajen seguros. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. www.argentina.gov.ar/SRT 0800-666-6778. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por haber venido aquí una vez más. A vos por invitarme. Bueno, hoy se conoció justamente el dato de inflación del mes de julio, que fue del 1,9%. Esto marca una leve aceleración respecto al dato del mes anterior, que había sido el 1,6%, a pesar, ¿no?, de la fuerte suba el tipo de cambio a lo largo justamente del mes de julio. ¿A qué atribuís, ¿no, Daniel, que el impacto de la devaluación de julio no fue tan significativo, ¿no?, sobre el aumento de los precios? Bueno, yo diría hay varios elementos ahí. Vos acordate que la inflación se mide promedio contra promedio, entonces lo que te importa es la devaluación promedio, y vos tuviste una aceleración del tipo de cambio sobre el final de julio, más allá de que hubo una depreciación. Así que algo que quedará para agosto, que habrá que ver cuánto es. Segundo, yo creo que tenés un menor traslado de la depreciación a peso de la que estábamos acostumbrados, porque hay un programa económico y tenemos lo que los economistas llamamos los fundamentals, están bien. O sea, acordémonos, la devaluación de masa en 6 meses ha habido todo a precios, porque era en un contexto de déficit fiscal, distorsiones de todo tipo. Hoy tenés una economía en ese sentido más sana
y uno debería esperar un traslado a precios más bajo. De hecho, el Banco Central dice tener un modelo donde ha medido que el pass-through se ha reducido significativamente en lo que va de la gestión del presidente Milei, lo cual es una buena noticia porque yo creo que también es mejor, como venían los datos del sector externo, que el tipo de cambio real se haya depreciado. Y se ha depreciado en una cifra significativa. Y una cosa que no me quiero olvidar, el 1,9 es cierto, dio un poco más que el 1,6 del mes pasado, pero la core dio 1,5 y la núcleo es la inflación que uno tiende a mirar en tendencia, más allá de todas las distorsiones. Así que el dato de julio yo creo que en balance, para lo que uno tuvimos de depreciación del tipo de cambio, que siempre uno tiene la duda, bueno, ¿se mantendrá el pass-through bajo? ¿Qué pasará? Yo creo que fue un muy buen dato para el gobierno y para todos nosotros. Aún así, como vos acabas de mencionar, en agosto ya las consultoras que miden la inflación están esperando un piso, ¿no?, del 2%, o sea, una nueva aceleración de la inflación para este mes de agosto en curso, ¿no? Sí, nosotros medimos inflación en la ciudad de Buenos Aires, tenemos la primera semana de agosto hubo alguna aceleración. A ver, el equipo nuestro que hace estimaciones de inflación calcula que agosto a nivel nacional del gobierno, la que publica el gobierno, podría estar en 2,1, que también sería un buen dato, o sea, peor que el más bajo que has tenido, pero que diría que significaría un traslado a precios muy bajo. Así que veremos, pero parecería que se ha bajado un escalón en la inflación, que está dando vuelta alrededor del 1,5-2 mensual, y que ahora, bueno, queda seguir bajando esos escalones, pero que se ha consolidado. Hay que uno no va a ir a una inflación de 3-4% mensual otra vez. Eso parecería que no va a estar en los datos de agosto, y yo creo que eso es una buena noticia. Bueno, por lo pronto también va a contribuir a esto que vos decís, que el gobierno ha logrado, ¿no?, contener el dólar en estas últimas semanas. Hoy, como decíamos en el primer bloque, el dólar cerró por debajo de los 1.320 en el mercado financiero, en torno a los 1.325 pesos en los bancos. Estamos hablando, ¿no?, de una baja bastante significativa respecto al nivel que había alcanzado, ¿no?, a finales de julio, de 1.380 pesos. Sí, uno en un esquema de flotación tiene que estar preparado para tener subas y bajas. Es cierto que, a ver, si vos me preguntas a mí qué me hace ruido, que esto ha ocurrido en un contexto de tasas de interés muy altas. Exacto, eso y te iba a todos preguntar, sabemos que ¿no?, la tasa de interés tan alta, un ratito el efecto malo es bajo o contenido, pero si uno tiene una tasa de interés tan alta, empezás a tener aumento en la morosidad de los bancos, empezás a tener problemas con la actividad económica y empezás a tener un mayor pago de intereses a cargo del Tesoro, lo cual te corre la vara en materia fiscal. Entonces, uno tiene que... A ver, ahora estamos en un contexto electoral, pero uno debería, a veces esta elección o trade-off, como decimos los economistas, pongamos la tasa más alta para contener el dólar, yo prefiero que no, que la tasa tenga que ir a donde tenga que ir, ligeramente positiva en términos reales para el depositante. Hoy está a 12% real anual. Sí, si anualizás excesivamente elevado. Demasiado alta, que sea un poco más baja, que te permita tener la tasa de crédito también bastante más baja que las actuales, aun cuando el tipo de cambio se desprecie un poco más. No hay que tenerle tanto, sobre todo si se confirma que el pass-through está relativamente contenido. Pero bueno, sería desafiar los manuales de la política, ¿no? De la política, sí, o de lo que ha sido la historia argentina, porque en otros países, viste, se mueve el tipo de cambio. A ver, el dólar contra el euro pasó de 1 a 1,18 a 1,20, después bajó a 1,15. Y a nadie le importa. Acá, viste, nos movemos un poco. Y los mismos que criticaban que el dólar estaba atrasado, se preocupan porque se depreció el tipo de cambio. Entonces, como que son la gata flora, viste, nunca hay nada que lo deje contento. Tal cual, observo también eso, Daniel. Bueno, justamente mencionabas, ¿no?, que uno de los elementos centrales que ha explicado el bajo traslado de precios, la devaluación, es la salud de la macroeconomía y, sin duda, el elemento central de esa salud es el superávit fiscal. Bueno, el presidente hace pocos días salió, ¿no?, justamente a anunciar medidas para buscar blindar, ¿no?, el superávit fiscal contra el avance de la oposición en el Congreso. Me imagino, conociéndote, que estás plenamente de acuerdo con este celo, ¿no?, que pone el presidente en relación a las cuentas públicas, ¿no? Sí, yo escribí hace un mes más o menos en La Nación que se necesitaban otra vez los 87 héroes, porque más allá de que uno puede tener más o menos simpatía con alguna de las propuestas que se han aprobado, esas propuestas no tienen el financiamiento, con lo cual yo creo que te llevan a déficit primario si se aprobaran todas. Claro. Entonces, esa no es, una discusión
A ver, la gente no tiene por qué comprar la visión que tiene el presidente en materia de nivel de gasto de esta economía. Es opinable eso. Yo tiendo a coincidir con él que sería mejor que fuera bastante más bajo de lo que nos dejó el kirchnerismo. No sé si 25 puntos del PBI como salió del acuerdo de mayo, pero bastante más bajo incluso que lo que tenemos hoy. Pero puede haber diferencias de opinión. Ahora, lo que no se puede es ser inconsistente. Si vos querés tener más gasto, decir a la población, yo, Tal cual. gobernador, yo senador, yo diputado, propongo esta suba de impuestos. O propongo esta otra baja de gasto. Porque si no, es estar en un juego donde, a ver, hagámosle pagar un costo político al presidente, pero ese no es el juego que la gente necesita. Acá no es que pague el costo político el gobernador tal o cual, el senador tal o cual, o el presidente de turno, en este caso Javier Milei. Es que busquemos una cosa que cierre. Entonces, otra vez, para mí es válido que alguien venga y te diga, mira, yo quiero aumentar las jubilaciones y quiero aumentar 2 puntos el IVA. Después la gente votará. Lo que no se puede es aumentemos las jubilaciones y después pensemos que no va a haber consecuencias sobre la inflación. Porque lo que le des a los jubilados o a quien sea a través del aumento de gastos, si terminan más inflación, se lo termina sacando por otro lado a algún otro que en general es la gente más necesitada de la economía. Entonces me parece que el debate fiscal o el debate económico debería mejorar en este sentido. Después cada cual podrá proponer, y si el presidente está en minoría y le votan un aumento de gasto de 5 puntos del PBI, mientras esté financiado. Lo que no se puede es engañar a la gente o decirle, mirá, lo financiamos porque el gasto de la CIDE. Clarísimo. Puras pavadas, cuando no resisten la aritmética. O sea, si no estamos dispuestos a respetar la aritmética, y ojo, pues hay que bajar el gasto de la CIDE, no estoy diciendo que esté bien lo que hizo este gobierno, pero tenemos que 2 más 2 es 4, ¿viste? Bueno, para cerrar la entrevista te saco un poco de la coyuntura y me interesaría, bueno, conocer cuáles son los aspectos que vos crees que debe trabajar, ¿no?, el gobierno luego de las elecciones para encaminar, ¿no?, la economía argentina hacia un rumbo de crecimiento sostenido en los próximos años. Bueno, yo te diría que eso está marcado un poco en la hoja de ruta. Primero, hay un compromiso que yo veo prudente de mejorar todavía más el superávit primario. Tenemos un minuto, así que... 2,5% del PBI. Después tenés alguna discusión, va a haber sobre la política cambiaria, si vamos a un esquema libre de flotación, si movemos el techo a la banda, porque cada vez se está apoyando. Y después está toda la discusión estructural, la reforma laboral, tributaria y previsional. Esa es la agenda. Y para eso se necesita hacer goles en el arco contrario. El veto se defiende con 87. Hacer goles en el arco contrario es más exigente políticamente. Así que habrá llegado la hora de acordar. Muy bien, buena conclusión. Muchas gracias. A vos, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con este detallado análisis del economista Daniel Artana sobre la situación de la economía argentina y lo que se requiere para los próximos años para que la economía argentina crezca de una vez y por todas en forma sostenida. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.